pues no es un tema difícil, pero pues vamos a desarrollarlo paso a paso para que ustedes puedan ir entendiendo. Entonces, Recording in progress. ¿cuáles son nuestros objetivos? Vamos a conocer los fenómenos mecánicos que ocurren en el corazón y lo importante de esto es no solo como verlo de forma aislada, sino que tenemos que relacionarlo con los eventos eléctricos, que es lo que ya les dio Leonor en la asesoría pasada, que sería toda la parte de electrofisiología. Y luego esto como lo integramos en manera clínica, vamos a identificar los ritmos cardíacos normales y patológicos. Y pues ya después de esto vamos a checar todos los mecanismos de contracción y la clínica. Entonces, vamos a empezar con el ciclo cardíaco. Entonces, el ciclo cardíaco hay que definirlo como un conjunto de eventos mecánicos y eléctricos que ocurren, pues obviamente de manera repetida, porque justamente por esto es un ciclo. Una vez que terminemos estos pasos, van a volver a repetirse para que de esta manera vuelva a generarse todo. Entonces, vamos a checar rápido un repaso de lo que sería cómo está conformado nuestro corazón. No nos vamos a meter como tanto en anatomía, sino una parte funcional. Y pues hay que recordar que todo el retorno venoso va a venir por la vena cava superior y la vena cava inferior para llegar a nuestra aurícula derecha. Entonces, de nuestra aurícula derecha vamos a tener nuestra válvula tricúspide para que la sangre pueda proyectarse hacia nuestro ventrículo derecho y de aquí que la sangre pueda irse hacia nuestra arteria pulmonar izquierda. Ahora, hay que recordar que esta arteria pulmonar pues está llevando sangre desoxigenada. Y luego, bueno, aquí es importante que nosotros sepamos diferenciar porque pensamos que una arteria siempre va a llevar sangre oxigenada y pues no es así. La definición de una arteria sería todo vaso que salga de nuestro corazón. Entonces, este vaso está saliendo del corazón, por lo tanto es una arteria y eso no le impide que lleve sangre desoxigenada. Luego se va a la circulación y a través de las venas pulmonares superiores e inferiores va a llegar hacia la aurícula izquierda. Entonces, las venas en este caso van a llevar sangre rica en oxígeno. Y nuevamente, ahora la definición de vena sería todo vaso que llegue al corazón. Por lo tanto, cumple con la regla y de igual manera no importa que esté llevando sangre oxigenada. Y aquí llega nuestra aurícula izquierda, abre nuestra válvula mitral, pasa a nuestro ventrículo izquierdo y una vez que se vence la presión de la aorta, de la válvula aórtica, puede ser eyectada a la circulación mayor. Entonces, ese es como el breve repaso de lo que nosotros tenemos que ver. Ahora tenemos que checar que hay una serie de pasos, como lo van a hacer la contracción auricular, una contracción isovolumétrica, nuestra eyección, que acá depende de la literatura, a veces se encuentra la eyección solita en un solo paso, pero aquí la vamos a ver como eyección rápida y eyección reducida. Luego, la relajación isovolumétrica y, por último, el llenado ventricular rápido y el llenado ventricular lento. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a saber cuánto dura un ciclo cardíaco? Vamos a tener estos 60 segundos, que pues, es de un minuto, entre la frecuencia cardíaca. Ahora, la frecuencia cardíaca va a influir bastante en lo que es pues, nuestro ciclo cardíaco. Porque si nosotros checamos los tiempos del ciclo cardíaco, serían 8 milisegundos. Entonces, 5 van a pertenecer a la diástole y 3 van a pertenecer a la sístole. Entonces, si nosotros aumentamos nuestra frecuencia cardíaca, lo que va a ocasionar es que la más afectada va a ser la diástole, para empezar porque dura más y en esta diástole nosotros vamos a estar llenando el corazón, entonces si no lo llenamos de manera efectiva, obviamente a su vez también se va a ver afectada la sístole. Y otro motivo de por qué se ve más afectado el corazón en la diástole es que durante la diástole las arterias coronarias están pues irrigando el corazón. Entonces, si nosotros acortamos ese periodo de irrigación, lo que va a ocasionar es que pues vamos a tener una isquemia ahí. Entonces, estos son los conceptos importantes que debemos saber de este ciclo cardíaco y ahora vamos a pasar a verlo. Entonces, lo vamos a ir viendo como por pasos y lo importante es que relacionemos los fenómenos mecánicos con los eléctricos. Entonces, para eso tenemos este diagrama, que pues ya lo habrán visto en muchos libros y pareciera complicado de entender, pero en realidad es bastante sencillo. Entonces, nuestro primer momento de este ciclo cardíaco va a ser la sístole auricular. Entonces, sístole hay que recordar que es el proceso de la contracción. Entonces, si nosotros tenemos una contracción auricular, lo que sucede es que, pues,
obviamente viene de una despolarización de las aurículas. Entonces, según lo que ya vimos en la asesoría pasada, aquí se va a generar lo que es la onda P en el electrocardiograma. Entonces, ¿qué sucede en esta sístole auricular? Nosotros vamos a tener una contracción auricular, que obviamente les digo, es precedida por una onda P. Esto produce un leve aumento de la presión en la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, pues es esta línea punteada roja. Aquí el ventrículo izquierdo está relajado y pues con estas historias se aumenta un poquito el volumen ventricular en lo que sería el llenado. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso aquí tenemos en esta curva que tenemos de acá, va a ser de cómo está manejándose el volumen en nuestro ventrículo. Este obviamente va a ser el electrocardiograma. Este ahorita lo vamos a ignorar porque lo vamos a ver en su momento. Y este va a ser el fonocardiograma, que nos va a estar refiriendo a los ruidos cardíacos, que también vamos a ver posteriormente. Pero, pues aquí vamos a tener lo que es el S4. No nos vamos a meter como tanto ahorita en lo que es S3, S4, porque lo vamos a ver posteriormente en esta misma asesoría. Entonces, eso es lo que pasa en la sístole auricular. Realmente no es como gran ciencia, pero sí es importante. Luego, ¿qué va a pasar? Vamos a tener la contracción ventricular isovolumétrica. Entonces, aquí para empezar es una contracción de tipo ventricular. Por lo tanto, obviamente viene precedida de una despolarización ventricular. Entonces, aquí en el electrocardiograma nosotros vamos a encontrar nuestro complejo QRS, que ya sabemos que va, pues, nuestro tabique, nuestra masa y nuestra base. Entonces, ya tenemos aquí nuestro QRS. Aquí lo que pasa es que en este momento la línea morada, que es la presión del ventrículo, va a superar a la presión de la aurícula. Entonces, hay que recordar que todo lo que veamos aquí va a ser por presiones. Aquí, si se dan cuenta, estamos viendo corazón izquierdo. Eso me faltaba decirles. ¿Por qué no vemos corazón derecho? Pues en realidad los procesos van a ser los mismos. Obviamente, al estarse manejando una presión mayor en lo que es el ventrículo izquierdo, es más fácil de graficar. Por eso es más fácil que nosotros checamos este diagrama en ventrículo izquierdo, pero en corazón derecho va a pasar exactamente lo mismo. Obviamente van a cambiar las válvulas y ya. Ahora, entonces aquí lo que sucede es que la presión del ventrículo derecho va a sobreponerse ante la presión de la aurícula izquierda. Entonces, si ya hay más presión en el ventrículo que la aurícula, va a haber un cierre de la válvula mitral. Entonces, aquí se cerró la válvula mitral, pero nuestro ventrículo no tiene la presión suficiente como para poder abrir la válvula aórtica. Entonces tenemos tenemos las dos válvulas cerradas. Es muy común que les pregunten a ustedes como en qué momentos están ambas válvulas cerradas, y pues una de esas es la contracción isovolumétrica. Entonces, aquí, al contraerse con ambas válvulas cerradas, no podemos mover nada de sangre. Por lo tanto, vean, aquí en esta parte del volumen se queda igualito, pero pues se está contrayendo, ¿no? Entonces, eso va a generar un aumento de la presión. Entonces, es por eso que en este momento se ve como nuestra línea morada se va hacia arriba, porque nuestra presión dentro del ventrículo izquierdo aumentó. Y ahora, este cierre de la válvula mitral nos va a generar un ruido cardíaco, que a lo mejor ya lo vieron en clase, pero sería el S1, que es el conocido como loop en los libros. Entonces, aquí digamos que en resumen, se cerró la válvula mitral, aumentó la presión, apareció el QRS y nuestro volumen se queda pues igualito. Luego, bueno, esta es la contracción ventricular isovolumétrica. Luego, vamos a tener nuestra eyección ventricular rápida. Entonces, en este paso que sería C y D, vamos a tener la eyección ventricular. Pero, pues les digo, en este diagrama lo vamos a dividir en rápida y lenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacerle un poquito de zoom. Ahí está bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta eyección ventricular rápida? Pues para empezar, nuestra línea morada, que es la del ventrículo izquierdo, va a alcanzar su máximo. Si se dan cuenta, ya llegó hasta acá.
¿Y qué fue lo primero que pasó? Superó la presión de la línea punteada. ¿Y la línea punteada de quién estamos hablando? De la presión aórtica. Por lo tanto, si nuestro ventrículo, digamos que está así nuestro ventrículo, y aquí tuviéramos la válvula aórtica, entonces si ya hay más presión acá y aquí hay poquita presión, pues por lo tanto se va a abrir y la sangre va a ir en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vean acá. Se abre la válvula aórtica y por la misma pues tendencia de que empieza a salir la sangre, también se genera un aumento en la presión de la aorta, al mismo tiempo que está habiendo un aumento en la presión del ventrículo izquierdo. Entonces vean cómo aquí hay un ascenso. Aquí lo que pasa ahora lo tenemos que checar en el volumen que está de este lado. Al ser una eyección, o sea, nosotros ya estamos sacando la sangre del corazón, entonces vean cómo el volumen de sangre ventricular está disminuyendo, se está haciendo menor. Eso, y si se dan cuenta, pues la mayor parte de nuestra sangre se ve aquí en la eyección ventricular rápida. Entonces, esto es lo que sucede. Y si se dan cuenta, al final de aquí ya empieza la repolarización, que es el segmento ST. Bueno, la onda T. Esto en la eyección ventricular rápida. Luego ya pasamos a la eyección ventricular de tipo disminuida. Y aquí lo que va a suceder es que en este momento ya los ventrículos se van a comenzar a repolarizar. Por lo tanto, quien va a aparecer si hay una repolarización ventricular, la onda T. Entonces, la presión ventricular en este momento ya llegó a su límite. Por lo tanto, si ya no puede subir, ¿qué es lo que le toca? Puedes bajar. Entonces aquí está generando un descenso de la presión. Y en este momento, la presión ventricular desciende y al seguir abierta la válvula aórtica, se continúa expulsando sangre, pero pues ya a un menor ritmo. Si se dan cuenta en esta partecita, pues ya no es lo mismo este porcentaje de sangre que salió que lo que se hizo en una eyección ventricular rápida. Y pues en este punto que se ve aquí, es como si hiciera esto la presión de la aorta, y eso es lo que se le llama escotadura dicrótica, y no es más que el retroceso elástico de la aorta genera como un último impulso en donde se fuga la sangre a la válvula arterial, y por eso nada más hace esto y ya, desciende. Es lo que se le conoce como escotadura dicrótica. Y aquí en este momento, pues vean, ya hay menos sangre, la presión está disminuyendo y ahora toca cerrar la válvula, pero eso no va a pasar pues en este momento, sino qué va a pasar en el siguiente, que es este, en la relajación ventricular isovolumétrica. Entonces vean, aquí está la relajación ventricular isovolumétrica. Aquí, si se dan cuenta, ya está, los ventrículos ya se estaban repolarizando y ya se terminaron de repolarizar. Entonces, se vuelven a establecer las presiones donde la presión de la aorta ya está por encima de la presión del ventrículo. Entonces, si tuviéramos así nuestro corazón, aquí estuviera la aorta, ahora hay más presión acá que acá, por lo tanto, esta válvula se va a cerrar. Entonces, tenemos la válvula aórtica ya cerrada. Entonces, si nosotros tenemos un cierre de una válvula, lo que vamos a generar es otro ruido cardíaco, que es otro ruido cardíaco de tipo fisiológico, que es el S2. Entonces ya tenemos el S1, que era loop, y ahora vamos a tener el S2, que es DUP. Entonces, este es el segundo ruido cardíaco. Y ya se cerró la válvula aórtica. Ahora, lo que sucede es que sí descendió la presión del ventrículo, pero todavía no es superada por la presión de la aurícula. Entonces, si nosotros tenemos aquí la válvula mitral y aquí está nuestra aurícula, entonces este sería aurícula, este sería ventrículo. Y vamos a ponerle otro color la división. Mande. Disculpa que te interrumpa. Comentan en el chat que te escuchas un poco lejos, que no se ve en dónde estás señalando y lo del puntero. Y si podrías repetir la eyección rápida también. Ah, sí, claro que sí. Gracias, Lili. A ver, espera. A ver, según yo ya se debe escuchar mejor. Entonces, la eyección ventricular rápida. A ver, lo voy a revisar. Acá no. Pues la eyección ventricular rápida. Vamos a borrar todo.
A ver, espera. Ya, ahora sí. A ver, según yo ya se debe escuchar normal. Bueno, ahora sí, vamos a repetir lo que era la eyección ventricular rápida. Entonces, vamos a ir como con los dibujitos porque es más fácil de entender, pero pues en realidad no tengo puntero. Entonces, por eso no se ve. Aquí, vean, en la eyección ventricular rápida, que es la letra C, lo que va a suceder es que aquí pues ya se abrió la válvula aórtica. Entonces, ¿por qué? Porque se superaron las presiones. Aquí en este momento la presión del ventrículo izquierdo, entonces la presión del ventrículo izquierdo va a ser mayor que la presión de la aorta. Entonces, si la presión del ventrículo izquierdo supera la presión de la aorta, lo que va a suceder es que se va a abrir la válvula aórtica. Entonces, eso es lo que sucede a nivel de presiones. Con los volúmenes, lo que va a suceder es justo aquí, donde está la flechita del lado izquierdo. En esta parte, lo que sucede es que al estarse eyectando la sangre de nuestro corazón, el volumen va a descender, el volumen dentro de nuestro corazón. Entonces, si lo ponemos en un dibujito, en donde este fuera la aurícula, aquí estuviera el ventrículo y aquí la válvula aórtica, pues toda la sangre ya se está yendo hacia la aorta, porque necesitamos que vaya a la circulación sistémica. Ahora sí, aquí pues ya salió, entonces hubo un descenso. Y en cuanto a las presiones, pues en este momento la presión máxima está siendo la del ventrículo izquierdo. Entonces se superó a la de la aorta y por eso se eyecta la sangre. Ahora, bueno, no veo el chat, pero no sé si ya les quedó más claro, Leli. Fue Daniel, no sé si ya está más claro, Daniel. Y también mencionan que si podías repetir, ay, perdón, perdí la pregunta, lo de la escotadura. Va, voy para allá. Y sí, dicen que ya quedó más claro. Va, perfecto. Ajá, en esta parte, vean. Aquí, acá, en esta parte, vamos a ver la parte verdecita. Aquí. Haz de cuenta que va la sangre hacia la aorta y ya está dando su máximo. Y todavía, por el retroceso elástico de la misma aorta, o sea, ya está descendiendo su presión porque ya está viendo poco volumen que está saliendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí hay como que la aorta da su máximo, ahí da un último esfuerzo por sacar sangre y entonces vuelve a inyectar un poco y si eyecta más sangre va a aumentar la presión dentro del mismo vaso. Entonces, es por eso que es esta línea punteada como que se hace así. A esto es a lo que le llamamos escotadura dicrótica o dicrota. Entonces, es justo eso. Como
el último esfuerzo que hace la aorta por sacar la sangre hacia circulación sistémica. Y todo esto va a pasar ya que está acabando la eyección ventricular disminuida. Ahora, no sé si ya les quedó claro, Lili. Em, ya les quedó claro, no lo han puesto, pero yo supongo que sí. Va. Bueno, cualquier cosa me avisas, ¿no? Porque no veo el chat. Andrea Flores, la que pregunté, la que preguntó, no sé si ya quedó más claro. Sí. Va. Bueno, ahora sí, pasamos a lo que les decía que era la relajación ventricular isovolumétrica. Entonces, en este punto, pues ya vimos que se cerró la válvula aórtica. Entonces, vamos a dibujar otra vez aquí. O sea, sería, esta es aurícula, aurícula izquierda, este es ventrículo izquierdo, y aquí estaría nuestra válvula aórtica. Aquí está la mitral. Entonces, se cerró la aórtica, que es este punto. Pero la presión de la aurícula izquierda, que es la de acá, no, no ha superado a la del ventrículo izquierdo, porque aquí, si se dan cuenta, la línea morada sigue estando muy por encima de la línea punteada. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que tenemos tanto la válvula mitral cerrada como la válvula aórtica cerrada. Por lo tanto, si aquí hay una relajación con ambas válvulas cerradas, por ejemplo, bueno, aquí es lo que les decía. Esta también siempre es pregunta de examen. ¿Cuáles son los momentos? Entonces, contracción y relajación ventricular isovolumétrica. Y pues es muy fácil de saber, porque iso es mismo y volumétrica, pues de volumen. Entonces, hay un descenso de la presión y por eso la línea morada va hacia abajo. Y en el volumen ventricular, que es aquí del lado izquierdo, vean, el volumen se mantiene igual, porque si están las dos válvulas cerradas, pues realmente no tiene para dónde ir. Ahora, llega la fase de llenado, que es el momento en donde nuestro corazón se va a empezar a cargar de sangre para, pues posteriormente otra vez inyectarla y así se va a mantener. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que la presión ventricular va a llegar a su valor más bajo. Entonces vean cómo aquí nuestra línea morada se ve ya por debajo de nuestra línea punteada, que es la roja. Por lo tanto, ¿quién se va a abrir? La válvula mitral. Entonces, si ya se empieza a abrir la válvula mitral, puede empezar a fluir de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Pues ya se abrió la puertecilla que necesitaba para poder empezar a llenar el corazón. Entonces, aquí el ventrículo se va a comenzar a llenar y aquí en el diagrama de la izquierda, si se dan cuenta, nuestra línea va en ascenso. ¿Por qué? Porque estamos llenando de sangre nuestro corazón. Y pues eso es, digamos, todo lo que sucede aquí. Y por último, llegamos al llenado ventricular lento, que también es conocido como diástasis. Y lo que sucede acá es que es la fase más larga del ciclo cardíaco. Si se dan cuenta, vamos como de poquitos, y esta dura un montón. Entonces, nunca olviden ese dato, que es la fase más larga del ciclo cardíaco, que va a abarcar la porción final del llenado, y esta va a acabar justo cuando empieza la sístole, que sería otra vez el punto o la letra A. Ahora sí, aquí cuando acaba lo que sería el llenado ventricular lento, el volumen que vamos a tener dentro de nuestro corazón es lo que nosotros vamos a conocer como volumen telediastólico. Entonces, pues es volumen, tele es final. Entonces, volumen al final de, pues diastólico es de diástole. Entonces, el volumen telediastólico es ese volumen que vamos a tener cuando nuestro corazón ya está bien lleno. Y pues lo que sucede es que vuelve a llenarse, se expulsa y se vuelve a llenar y se expulsa.
Y así continuamente. ¿Tienen alguna pregunta, Lele? Creo que no está Lele. Ya, perdón, es que tenía problemas de conexión. Este, bueno, ya Dime. estoy haciendo las preguntas. ¿Me las puedes leer, por fin? Sí, te preguntan que Daniel pregunta cuáles eran los momentos. Bueno, Edgar ya lo respondió. Te preguntan cuál era el volumen telediastólico y la Ajá. sístole auricular es lo mismo que diástasis. No, la diástasis es el momento en el que se termina de llenar el corazón, en el llenado ventricular lento. Esa es la diástasis. Y la sístole es el momento en el que el corazón hace una contracción. Y respondiendo a la otra pregunta, el volumen telediastólico sería este momento aquí en la gráfica. En la gráfica de la izquierda, en este momento, sería cuando el corazón ya está lleno. Por eso es volumen telediastólico. Volumen al final de la diástole. Es decir, el volumen que tiene el corazón una vez que ya se llenó. ¿Va? ¿Y tiene alguna otra duda, Lele? Si no, para que continuemos. Sí, te preguntan cuál es la protodiástole. Como Lele, no te escuché. Te preguntan que cuál es la protodiástole. ¿Cuál es la qué? ¿Protodiástole? Protodiástole, sí. La protodiástole. Aquí hay. A ver, espera. La protodiástole es la primera fase de la diástole cardíaca, o sea, antes de la diástasis. ¿Va? ¿Tiene alguna otra duda? No, hasta ahorita no. Va. Lo de la protodiástole, pues ahorita van a ver en los ruidos cardíacos, porque ahí es más fácil de entender. Entonces, lo que sucede aquí en este resumen es, pues vean, el Boron tiene esta tablita que resume pues, de manera muy fácil y dicen que se entiende muy bien. Entonces, vean, tenemos la diástole. Bueno, aquí las fases, pues no les hagan caso, porque les digo que depende del libro, ustedes van a encontrar distintas fases, pero lo importante es ver qué sucede en sístole y qué sucede en diástole. Entonces, vean aquí, apertura de las válvulas AB y el cúspide mitral. Aquí ya, digamos que ya abarca tanto corazón derecho como corazón izquierdo. Entonces, primero existe el llenado ventricular rápido, la disminución del llenado ventricular, que es la diástasis, y la contracción auricular, que nos aporta más o menos un 10% de sangre, pues ya es como extra. Entonces, vean, todo lo que se refiere a llenado está aquí en la diástole, que es el momento de relajación del corazón. Luego viene una contracción, entonces contracción sístole. Entonces, esta contracción es la contracción ventricular isovolumétrica, que ya dijimos que iba a tener todas sus válvulas cerradas. Luego se mantiene con la eyección. Entonces, todo lo que sea eyección es sístole. Y luego se viene la relajación. La relajación ventricular isovolumétrica, que igual tiene todas las válvulas cerradas. Entonces, esos son los procesos que ocurren tanto en sístole como en diástole. Si se dan cuenta, pues es muy fácil. En la sístole se está inyectando la sangre y se está contrayendo. Y en la diástole está la relajación y el llenado de los ventrículos. Y pues aquí existe la cronología, que pues parecería que se van a estar cerrando todas al mismo tiempo, pero pues no, vean, aquí se cierra primero, bueno, primero para empezar aquí en las contracciones, primero está la contracción auricular y luego la contracción ventricular, aquí, contracción auricular primero es del corazón derecho, pero luego la contracción ventricular empieza primero en el corazón izquierdo que en el corazón derecho.
Y gracias a esto nos vamos a poder pasar a lo que sería lo que más nos importa, que son las válvulas. Entonces aquí primero se cierra la válvula mitral, luego se cierra la tricúspide, pero se abre primero la pulmonar y luego se abre la aórtica. Y luego aquí tenemos que primero se cierra la aórtica que la pulmonar, pero se va a abrir primero la tricúspide que la mitral. Sé que suena un poco raro, pero ahorita que chequemos lo que sería los ruidos cardíacos va a ser un poquito más fácil de entender. Entonces, para el cierre, para los cierres vamos a tener como esta mnemotecnia, que es TMPA, que es tricúspide, mitral, pulmonar y aórtico. Y para las aperturas vamos a tener que las aperturas es mitral, tricúspide, aórtico y pulmonar. Listo. Y bueno, esto es lo que les decía de las presiones. Pues esta es la parte en la que a veces nos solemos confundir, que es todo lo de la presión venosa. Entonces, para empezar hay que entender que la presión venosa no tiene obviamente nada que ver con todo lo que serían las arterias. Aquí es meramente por factores venosos. Entonces vamos a tener nuestras presiones de las venosas yugulares causadas por el ciclo cardíaco. Vamos a tener el efecto del ciclo respiratorio y efectos que van a estar causados por, esta es la contracción muscular y este es el ciclo respiratorio. Entonces tenemos las presiones venosas que están acá, que son 3 picos y 3 valles. Entonces, el pico número A es por la contracción de la aurícula derecha. Luego tenemos nuestro segundo pico, que es la letra C, que es un aumento en la presión del ventrículo derecho. Y nuestro último pico, que es la V, que es nuestro llenado de la aurícula derecha. Entonces son puros momentos donde están como teniendo un punto máximo de presión. Y luego vienen los descensos, que es el AB, la X y la Y. Entonces, en el AB hay una relajación. ¿De quién? Pues de nuestra aurícula derecha. Luego tenemos nuestra X, que es otro punto bajo, que es por una tracción de las venas. Entonces, se hace una tracción en nuestras venitas y desciende la presión venosa. Entonces, por eso se va hacia abajo. Y por último, vamos a tener la Y, que es en el llenado rápido, se disminuye la presión de la aurícula derecha. ¿Por qué? Pues porque está perdiendo esa presión que tenía de la sangre porque la está mandando hacia el ventrículo derecho. Entonces, porque eso casi no que se los preguntan en los exámenes. Luego vamos a tener el efecto del ciclo respiratorio y el efecto de nuestra contracción muscular. Entonces vamos a ver el del ciclo respiratorio. Aquí en el ciclo respiratorio hay que recordar que para empezar la presión se va a volver negativa en la inspiración. Supongo que ya llegaron a respi, entonces ya sabrán que la presión se vuelve negativa en la inspiración porque desciende el diafragma. Entonces, al descender el diafragma va a disminuir la presión intratorácica. La intratorácica va a descender, pero la que va a aumentar es la presión intraabdominal. Entonces ya tenemos estos dos puntos. Disminuye la presión intratorácica, aumenta la presión abdominal. Luego tenemos que si nosotros dividimos el cuerpo a la mitad, ahora sí, vamos a tener aquí a nuestro dibujito. Todo lo que sea de arriba va a aumentar de retorno venoso. Entonces, ¿quién queda arriba? Cabeza y extremidades superiores. Entonces, de estos lugares va a aumentar el retorno venoso y todo lo que quede por debajo va a disminuir, que pues en realidad solo son las extremidades inferiores. Entonces, aquí es lo que sucede. ¿Quién queda por arriba? Bueno, y aquí a nosotros les digo, estamos aumentando el retorno venoso y aquí va a disminuir la presión. Va a aumentar el retorno y disminuye la presión. Entonces, vean, la presión que quedó por arriba va a estar disminuyendo. Entonces, aquí en una inspiración,
aquí inspiración intratorácica. Les digo, desciende la presión intratorácica y lo que quede por arriba también va a descender de presión. Y quien queda por arriba, la yugular. Por lo tanto, es que se ve este descenso también. Porque quedó por arriba, pero lo que va a aumentar es el retorno venoso. Está un poquito complicado de entender, pero pues espero que lo entiendan. En pocas palabras, aumenta el retorno venoso, pero disminuye la presión. Y bueno, ya por último vamos a tener la bipedestación, que es la bomba muscular, que, oye, vamos a hacerle zoom para que se vea en grandote. Aquí, en reposo, vamos a tener, que es aquí, la sedestación. Nuestras válvulas en las venas van a estar abiertas. Luego, si nosotros generamos una bipedestación, lo que va a ocasionar es que vamos a aumentar la presión venosa y es por eso que se ve aquí un pico. Pero nada más en el momento en el que nos paramos. O sea, si nosotros estuviéramos sentados y pasamos a pararnos, nada más con pararnos, nosotros vamos a aumentar esta presión venosa. Pero una vez que nosotros empezamos a caminar, nuestra presión va a descender. Este es un mecanismo normal que se tiene por la deambulación. Y ya, una vez que nosotros volvamos, ya dejamos de caminar y nos volvamos a sentar, nuestra presión va a volver a ir subiendo hasta lo normal. Entonces, de esta diapositiva, yo sé que es como complicado de entender, pero lo más probable que les puedan preguntar siempre es como qué efectos tiene, qué efectos se ven sobre el pulso venoso, y ya ustedes sabrán que es el ciclo cardíaco, el ciclo respiratorio y el efecto de la contracción muscular. Esos tres son los que van a estar siendo afectados. Esta como pues es una asesoría más de rescate, les intento dar como los puntos que es más probable que deban estudiar, así que no se maten aprendiendo esto. Y bueno, ya por último de esta parte del ciclo cardíaco, vamos a tener los ruidos cardíacos, que ya habíamos visto el S1 y el S2. Entonces, el S1 correspondía al primer cierre de las válvulas auriculoventriculares y el S2 va a corresponder al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Y si se dan cuenta, vamos a tener ruidos agregados, como lo son el S3 y el S4. Entonces, ahorita los vamos a ver como más a detalle. Pero antes de pasar ya propiamente a los ruidos cardíacos, tenemos que checar la curva presión-volumen, que pues es una curva bastante sencilla, pero que a veces nos cuesta trabajo entender. Entonces, antes de que empecemos con esta curva presión-volumen, vamos a checar ciertos conceptos. Entonces, hay un concepto que ya checamos, que es el volumen telediastólico. Entonces dijimos que era el volumen al final de la diástole, y la diástole ya checamos que es un periodo de llenado del corazón. Entonces, más o menos es de 120 mililitros. Y este volumen telediastólico nos va a ayudar con la precarga, porque justamente es el llenado de las cavidades. Y aquí en la precarga vamos a tener que va a ir afectando lo que sería la ley de Starling. ¿Por qué? Porque entre más precarga tengamos, nosotros vamos a tener que hacer una mayor eyección ventricular. Luego vamos a tener el volumen sistólico, que ustedes en diferentes literaturas lo pueden encontrar como volumen latido. Que pues justamente lo dice porque es el volumen que está siendo eyectado en cada latido. En cada latido nosotros estamos sacando aproximadamente 70 mililitros. Y por último vamos a tener el volumen telesistólico. Este lo vamos a obtener como lo que queda en el corazón. Nuestro corazón no se puede quedar vacío. Por lo tanto, vamos a tener como una pequeña cantidad de sangre que se va a mantener aquí. Y ese lo vamos a obtener restando 120 menos 70. O sea, lo que se llenó del corazón menos serán 120, que es el llenado, menos lo que sacamos. Entonces nos va a dar un aproximado de 50 mililitros. Y eso es, eso prácticamente va a estar determinado por la poscarga. Porque entre más poscarga tengamos, más difícil va a ser que nosotros tengamos un correcto volumen sistólico y por lo tanto más volumen telesistólico vamos a tener. O sea, aquí es tele, final, sistólico, sístole, lo que queda después de cada latido. Y tenemos otro concepto que es la fracción de eyección, que lo vamos a obtener
de nuestro volumen sistólico dividido entre nuestro volumen telediastólico. Aquí, pues, a veces pareciera que no tiene como tanta utilidad estos conceptos, pero nosotros podemos ir checando la fracción de eyección para diferentes patologías cardíacas, saber cómo está funcionando nuestro corazón. Lo normal es que esté mayor al 50%. Si se ve disminuido, quiere decir que nuestra función cardíaca está pues comprometida. Ahora sí, una vez que tenemos estos conceptos, vamos a empezar con nuestra curva presión-volumen. Entonces, tenemos el segmento AB, que sería este pedacito de acá. Entonces, en nuestro punto A se abrió la válvula mitral. Aquí. Aquí en nuestro volumen empezó en 50 mililitros y existe un pequeño llenado. Si se dan cuenta, pasamos de 50 mililitros a 70 mililitros. De 50 a 70 mililitros. ¿Por qué? Porque está empezando a llenar. Y aquí la presión pues es poquita en realidad, está en unos 7 milímetros de mercurio más o menos. Pero pues aquí ya lo importante es que se empezó a llenar el ventrículo de manera pasiva. Aquí como no hay gran ciencia. Luego pasamos al segundo segmento, que ya es este segmento un poquito más largo. Entonces, aquí nuestro volumen va a aumentar porque va a pasar de los 70 que ya habíamos tenido a 120 mililitros. Entonces, ahí si quieren en el chat pongan estos 120 mililitros de los volúmenes que acabamos de ver, a qué volumen corresponde. Entonces ya tenemos 120 mililitros. Y aquí, si se dan cuenta, todavía no hay un aumento de la presión. Lo único que estamos haciendo es aumentando volumen. Y ahora, nada más para que quede claro, si se dan cuenta, toda esta parte morada que va de A a C corresponde al llenado ventricular. Ya. Luego, tenemos el segmento CD, que es este rojito de aquí. En este momento ya se superó la presión del ventrículo con la aurícula, pero no se ha todavía superado la presión aórtica. Entonces, vean, se cerró la válvula mitral y si hay un cierre de la válvula mitral, pues ya tenemos un ruido cardíaco, ¿no? Que es el S1. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que hay una contracción. Es una contracción que ya vimos, es la contracción isovolumétrica. Entonces, de mismo volumen. Si se dan cuenta, la línea hacia allá nos está hablando de volumen. Y las líneas hacia arriba o hacia abajo nos están hablando de presión. Entonces, la línea de aquí, la rojita, va hacia arriba. Quiere decir que está aumentando su presión. ¿Por qué? Porque es el momento en el que se hace la contracción ventricular cuando las dos válvulas están cerradas. Por lo tanto, no hay para dónde mover la sangre, pero sí para dónde mover la presión porque está aumentando. Entonces, todo lo que es de C a D corresponde a nuestra contracción isovolumétrica. Luego, aquí obviamente nuestro corazón ya está lleno, este es el volumen telediastólico. ¿Qué es lo que sucede? Ahora la curva va a ir en retroceso, o sea, ahora va a ir para acá. El sentido es para acá, que es la línea amarilla. Entonces tenemos de D a E, que es nuestra eyección ventricular rápida. De D a E. Entonces aquí ya se superó la presión de la aorta, por lo tanto empezamos nuestra eyección. Se empieza a salir y obviamente nuestro volumen dentro del ventrículo se está disminuyendo porque está pasando de este lado de 120, ahora va a pasar a unos 75 mililitros. Va en este sentido. Y aquí nuestra presión obviamente se aumentó por lo que ya habíamos visto de la aorta, porque está sacando sangre y eso genera un aumento de la presión. Luego tenemos nuestro segmento EF, que es esta parte. En el segmento EF empieza la relajación del ventrículo, por lo tanto empieza a disminuir nuestra presión y ya se eyectó toda la sangre del corazón. Si se dan cuenta de D a F fue nuestra eyección ventricular.
Por lo tanto, nuestro corazón, digamos, queda vaciado. Lo único que queda es los 50 mililitros, que según lo que acabamos de ver, corresponde a nuestro volumen sistólico. Y ahora, todo esto que queda en medio, esta parte, que es en cuanto a volumen, fue todo lo que sacó en este es volumen telesistólico, todo esto que se sacó fue el volumen sistólico, que es de aproximadamente 70 mililitros. Entonces pasó el corazón de 50 a 120 y volvió a regresar así. Pasó otra vez a estar vacío el corazón o con poquita sangre. Y en este momento, que es el FA, que es la línea verde, se cerró la válvula aórtica. Entonces, si hay un cierre, corresponde a ruido cardíaco. ¿Qué ruido es? El S2. Entonces, se cerró la válvula aórtica, pero aún no se abre la mitral. Entonces, ambas válvulas están cerradas. Y si ocurre una relajación, la presión va a disminuir. Obviamente, el volumen ya no se mueve para ningún lado, porque pues ambas válvulas están cerradas. Entonces, aquí nuestra presión disminuye a nuestro punto donde nosotros partimos. Entonces, obviamente después del FA empieza otra vez el AB y se vuelve a repetir. Es lo mismo que el ciclo cardíaco, pero nosotros lo estamos observando nada más ya, o sea, ya de manera aislada, ya no estamos checando si hay algún momento con eventos eléctricos y demás. Aquí ya nada más estamos interesados en la presión y el volumen, cómo se van moviendo. Entonces, ¿tienen alguna duda, Lele, de la curva presión-volumen para que lo vamos a repetir? Pues no han puesto nada hasta ahorita, Ángel. Va. Bueno, entonces, eso ya lo checamos. Bueno, y aquí ya checamos lo que sería lo normal. Ahora solo falta que chequemos algunas variaciones. Aquí, para empezar, nos habla de la contractilidad miocárdica y por eso les hablaba de la ley de Frank-Starling. Aquí, pues para no andar como dando definiciones, lo más fácil es como a mayor volumen, el corazón debe hacer una contracción más fuerte para ser capaz de eyectar más sangre. En pocas palabras es lo que nos quiere decir esta gráfica. El punto control sería la línea amarilla o naranja, no sé qué color es esta. Y luego nos empieza a hablar que a mayor volumen debe hacer un poco más de contracción para que ésta sea capaz de eyectar nuestra sangre. Esto es como la teoría de lo que vamos a ver ahora. Ahora sí, esto es lo que nos interesa. Hay como tres variaciones. Que haya un aumento del inotropismo, que es la contractilidad cardíaca, que aumente la precarga o que aumente la poscarga. Entonces, un cambio en la contractilidad, si nosotros tenemos un volumen normal, que serían 120 mililitros, o sea, con una contracción normal, nosotros estamos pues sacando nuestro volumen y queda en 50. Si nosotros tuviéramos un inotropismo positivo, que el inotropismo hay que recordar que es contracción del corazón, hacemos una eyección más fuerte. Por lo tanto, este que es el F es nuestro punto control. La línea roja quiere decir que si el corazón se contrae más fuerte, va a generar una eyección menor, digo mayor. Por eso pasamos de 50 aquí, imagínense, a unos 30. Entonces, se hizo una contracción más fuerte. Si el corazón se contrae más fuerte, va a sacar más sangre y vamos a quedar con el corazón más vacío. Ese es un primer momento. Luego vamos a tener otro momento que sería un aumento de la precarga. Entonces, la precarga dijimos que era el llenado, prácticamente, que depende del retorno venoso. Entonces, si a nosotros aumentamos la precarga, se va a desplazar el punto de nuestra contracción isovolumétrica. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ahora se va a ver más lleno. Aquí se está aumentando el volumen telediastólico. ¿Por qué? Porque es el llenado. Entonces, si nosotros estamos aumentando esta precarga que tiene que ver con el llenado, nuestro corazón en lugar de unos 120, imagínense que va a quedar unos 150 mililitros. Queda más lleno, por lo tanto, vamos a sacar la sangre hasta que nosotros lleguemos a 50 de nuevo.
Pero pues, si se dan cuenta, ya no estamos pasando de 120 a 50, estamos pasando de 150 a 50. Entonces, en lugar de que nosotros expulsáramos 70 mililitros, estamos expulsando 100 mililitros. Entonces, en un aumento de la precarga, pues llenamos más el corazón, por lo tanto aumentamos volumen telediastólico, pero también estamos aumentando el volumen latido, porque nosotros tenemos que ser capaces de eyectar la sangre suficiente como para que el corazón quede en condiciones basales. Esto es un aumento de la precarga. Por último, vamos a tener un aumento de la poscarga. Entonces, la poscarga... Te escucho cortada, Lili. Te dicen que si puedes repetir la definición de contractilidad. No te escucho, Lili. Pero creo que es esta, ¿no? ¿Ya me escuchas? Te dicen que si puedes repetir la definición de contractilidad miocárdica. Ah. Uy. Sí, ¿Sí se escuchó? miren. Sí, Lili, gracias. Miren, como tal, no es una definición, es más que nada que nos están hablando de las condiciones de la contractilidad. Entonces, aquí está la ley de Starling. Entonces, la ley de Starling nos dice que a mayor volumen, nosotros tenemos mayor volumen. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer como en compensación nuestro corazón? Aumentar la fuerza de contracción para que nuestro corazón sea capaz de ese volumen extra eyectarlo, porque si no, de otra manera se va a quedar en nuestro corazón y pues no nos va a servir, porque si nosotros nos lo quedamos ahí, obviamente no se va a los capilares y no hace pues nuestra irrigación correcta, ¿no? Entonces, más que nada, más que la definición de contractilidad, sería que ustedes entiendan esto de la ley de Starling, que a mayor volumen, que tiene que ver con una mayor precarga, nosotros vamos a hacer una contracción mayor, para que de esta manera el corazón sea capaz de sacar toda la sangre que es necesaria para nuestras arterias. No sé si ya quedó claro, Lili. Sí, me parece que sí. Y también te preguntan, ¿por qué aumenta el volumen telesistólico si se sacan 100 mililitros y queda en 50 mililitros? No, el que se aumentó fue el volumen en el siguiente. Aquí el que se aumentó fue el volumen sistólico, o sea, el volumen que eyectamos. Porque nosotros llenamos más el corazón, entonces aumentó el volumen telediastólico, el del final de la diástole, o sea, el del final del llenado. Porque ahora andan en unos 150, supongamos. Y también se ha aumentado el sistólico en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos eyectando nada más 70. Si nosotros eyectáramos nada más 70, aquí quedaría en unos 150, en unos 80. Entonces aquí el volumen se ve afectado. El sistólico, porque estamos sacando la cantidad suficiente como para llegar al volumen telesistólico. Aquí si se dan cuenta, el volumen telesistólico, o sea, el que quedó en el corazón, sigue siendo el mismo. Aquí el telesistólico sigue siendo el mismo. Los que se ven aumentados son el volumen telediastólico y el volumen sistólico. ¿Ok? No sé si les quedó claro, Lili, o si no, para que lo volvamos a escribir. Preguntan, ¿el aumento de la precarga afecta proporcionalmente al volumen y por lo tanto a la fuerza de contracción? El volumen. Si a ver, de nuevo, Lili. Sí. El aumento de la precarga afecta proporcionalmente al volumen y por lo tanto a la fuerza de contracción. Solo para confirmar, creo. Sí, ya entendí. Sí, bueno, digamos que la precarga va de la mano con el aumento del volumen, porque a mayor volumen, mayor precarga. Entonces, eso es una. Y la otra, sí, entre más precarga hay, mayor fuerza de contracción debemos generar para que se pueda eyectar nuestra sangre. ¿Alguna otra duda, Lele? Dicen que si puedes repetir otra vez eso. Sí, claro. Sí, vean. Aquí la precarga
va de la mano con el aumento del volumen, porque a mayor precarga, mayor volumen está llegando al corazón. Entonces, más volumen es igual a más precarga. Ese es lo primero. Entonces, el volumen y la precarga van de la mano. Que aquí sería pues el retorno venoso. Por eso hay mayor volumen. Y luego, como ya nuestro volumen no es de 120, es de 150, a mayor precarga, mayor fuerza de contracción. Como lo estábamos viendo en la ley de Starling. Por eso, mayor precarga, mayor fuerza de contracción. Y de esta manera nuestro corazón es capaz de regresar a nuestro basal, que serían 50 mililitros. ¿Ok? Todo cool, Lele. Sí, por ahora esas son todas las dudas ahí. Va, gracias. Ahora sí, luego pasamos a, ya es lo último, el aumento de la poscarga. Entonces, aquí ahora lo que se ve aumentado no es el llenado, sino la fuerza que debe vencer el corazón para eyectar nuestra sangre. Entonces, en un corazoncito, lo que se vería afectado es, por ejemplo, aquí podría ser un aumento en la presión de la aorta, que pues es la fuerza que tenemos que vencer para que nosotros podamos eyectar la sangre. Entonces, el punto de control otra vez es el morado. El rojo nos indica que aquí la poscarga está aumentada. Entonces, dense cuenta aquí, en el moradito, si nosotros llegáramos a este punto, no podemos abrir la válvula aórtica. Tenemos que aumentar más nuestra presión para que nosotros podamos vencer la aorta. Entonces, digamos que es esta diferencia la que se ve afectada. En este punto, nosotros aumentamos la presión en el ventrículo para que sea capaz de vencer la presión aórtica. Y ya una vez que se ve aumentada, se abre, pero si se dan cuenta, el trabajo del corazón aquí es ineficiente, o por lo menos no es como lo desearíamos. ¿Por qué? Porque al haber una resistencia contra nuestra eyección, nosotros no podemos vaciar correctamente el corazón. Entonces, imagínense que en lugar de que nosotros tengamos un volumen sistólico de 50, tengamos uno, no sé, de 65 mililitros. Esto es, pues, imagínense en un paciente con hipertensión, obviamente nuestras resistencias van a aumentar, por lo tanto va a ser más difícil para el corazón estar sacando sangre y va a generar esto, que no podamos vaciar el corazón de manera adecuada, por lo tanto nuestro volumen latido o nuestro volumen sistólico está disminuyendo gracias a un aumento de la poscarga. Y bueno, esto sería en cuanto a la curva presión-volumen. Ya nada más pasamos a ruidos cardíacos y ya casi acabamos. Entonces tenemos el S1 y el S2, que ya lo vimos. El S1 y el S2 son el cierre de las válvulas AB. Y el otro, bueno, el S1, hasta aquí, S1, cierre AB, y se le conoce como pequeño silencio. ¿Por qué? Porque vean, no es tanto como la parte que tenemos aquí para empezar a escuchar nuestro segundo ruido cardíaco. Y luego tenemos el S2. El S2 es el cierre de las válvulas pulmonar y aórtica. Y aquí se le dice gran silencio porque tiene que esperar a que se vuelva a escuchar el S1 para, pues para lo mismo, ¿no? Para que se vuelva a escuchar. Entonces, por eso es gran silencio, porque va de S2 a S1 y es más largo ese lapso. Y de S1 a S2, el periodo es más chiquito. Por eso es pequeño silencio. Listo. Bueno, luego hay pues una curiosidad que se le llama como desdoblamiento fisiológico, que se produce por la inspiración. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este desdoblamiento fisiológico? Nosotros inspiramos, disminuye la presión intratorácica, y si disminuye la presión intratorácica, va a aumentar el retorno venoso hacia nuestro corazón derecho. Entonces, aquí aumenta nuestro retorno venoso. Entonces, aquí lo que genera es que se aumente el periodo de llenado del corazón. Y si el corazón se está llenando, digamos, el corazón derecho está tardando más en llenarse, digamos que hay una discordancia entre los sonidos. Se retrasa el cierre de nuestra válvula
y por lo tanto sería así como aquí llega normal. Le voy a poner otro color. Aquí llega normal la sangre y se cierra. No hay ningún problema. Aquí ya se escucha nuestro ruido en el corazón izquierdo, nuestro S2. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Acá al estarse llenando, tarda más, tarda más, tarda más, y mientras este ya se cerró en nuestro ventrículo izquierdo, en nuestro corazón derecho todavía no se cierra. Entonces escucharíamos un S2 y un S2. ¿Por qué? Porque hay una discordancia entre los cierres de las válvulas. Si bien ya dijimos que no se cierran al mismo tiempo, pues la diferencia no es notable. Pero en este momento en el que existe el desdoble fisiológico por esa inspiración, sí se escucha ese retardo. Entonces, es un retardo de la válvula pulmonar, ya que va a pasar para acá. Por eso es que nosotros escuchamos un ruido, pero pues no es patológico, es totalmente fisiológico. Es más, si ustedes en el lab le piden que inspire a una persona, pues va a ser totalmente normal que lo escuchen. Entonces, eso es normal. Luego tenemos los ruidos cardíacos que ya son patológicos. Entonces, aquí tenemos... Ángel, Chipi, te dicen si puedes repetir el desdoblamiento, por favor. claro que sí. A ver, vean. No sé por qué no lo puedo borrar, pero ¿qué es lo que sucede en este desdoblamiento fisiológico? La inspiración va a retardar el cierre de la válvula pulmonar. Entonces, a ver, déjame ver si puedo borrarlo yo. Bueno, no, quién sabe. La inspiración va a retrasar el cierre de la válvula pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nuestro corazón se llenó. Pasó de mitral, digo, de corazón, de aurícula derecha a ventrículo derecho. Y luego, pues obviamente de ventrículo derecho tiene que pasar por nuestra válvula pulmonar. Entonces, en este momento en el que está pasando por la válvula pulmonar, se tarda más tiempo, porque nuestro corazón derecho se llenó más. ¿Por qué? Porque nosotros inspiramos, esa inspiración disminuye la presión intratorácica y esta disminución de la presión intratorácica va a aumentar nuestro retorno venoso. Si aumenta nuestro retorno venoso hacia nuestro corazón derecho, lo que sucede es que se aumenta el volumen telediastólico. Por lo tanto, va a haber un mayor volumen sistólico que va a aumentar la eyección de sangre. Por lo tanto, si se está tardando más en salir por aquí, vamos a generar como una discordancia entre los sonidos, porque mientras en nuestro corazón izquierdo ya se cerraron las válvulas, en nuestro corazón derecho todavía no se cierra la válvula pulmonar. Entonces eso genera un desdoblamiento, porque si bien escuchamos cómo se cierra la aórtica, falta un poquito después que se cierre la pulmonar. Entonces inspiramos, aumentamos retorno venoso, hacemos que nuestra válvula pulmonar se cierre después y es por eso que escuchamos el ruido un poquito después. Eso es lo que se refiere como desdoblamiento fisiológico. ¿Va? No sé si ya les quedó claro, Lili. ¿Sigues ahí? Sí, dice que... Ah, Sí, dice que sí. va. Listo. Ahora sí. Vamos a pasar a los ruidos, ruidos cardíacos patológicos. Entonces tenemos el S4 y el S3. Entonces, este es de este lado y este es de este lado. Entonces, para empezar, tenemos el S3. El S3 normalmente es un ruido que puede ser fisiológico, el S3, pero el que sí de plano es patológico es el S4. Ahora sí, el S3, vamos a ponerlo de este lado. El S3 puede ser normal en niños por su propia composición cardíaca y ya en adultos sí es patológico, porque en adultos nos está indicando que hay una sobrecarga de volumen. Ahora sí, el S3 ya de manera patológica normalmente es un paciente que va a tener un ventrículo dilatado que no es distendible.
Entonces, este se va a producir en la fase de llenado, el S3. Y también, además de niños, en embarazadas puede ser normal por las condiciones hemodinámicas que se generan en el embarazo. Entonces, quédense con que es un galope protodiastólico, es S1, S2, S3, S1, S2, S3. Y luego el S4 este sí ya es patológico, y este va antes del S1. Entonces, S4, S1, S2, por eso es galope presistólico, porque va antes de la sístole. Entonces, el S4 se da por un aumento del llenado ventricular, que está provocado por una contracción auricular que se genera antes de la diástole. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Es que, digamos que el periodo de contracción auricular se ve afectado porque nuestro ventrículo tiene alguna patología. Cualquier patología que lo esté generando, pues duro, imagínense la ixea, ya después lo verán cuando lleguen a cardio propiamente, pero cualquier patología que endurezca nuestro ventrículo va a generar que haya como un choque de sangre. Entonces, por eso nosotros escuchamos un soplo, que sería el S4. Es a lo que le decimos galope presistólico. Entonces, tenemos estos dos ruidos que son agregados. Hay otro que solo se llama como ritmo de galope, que si nosotros encontramos el S3 y el S4 en un solo paciente. Y aquí, pues no hay otra más que escucharlos, porque al inicio ni siquiera los ruidos cardíacos normales a lo mejor se nos pasan, pero pues es cuestión de estar educando el oído para que a final de cuentas nosotros podamos entender lo que son los ruidos cardíacos ya en un paciente. Bueno, luego tenemos los focos de auscultación cardíaca, que pues son cosas que ya vimos en el lab. Entonces nada más vamos a recordar que tenemos un foco aórtico, segundo espacio intercostal derecho, borde external. Foco pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo en el borde external. Foco tricuspideo sobre la apófisis sifoides, el mitral en el quinto espacio intercostal y el accesorio, que también lo encuentran como de ERB, está en el tercer espacio intercostal. Esto es un poquito más de la práctica. Y esta parte ya es, digamos, un poquito la patología ya aplicada, que serían las alteraciones en los ruidos cardíacos. Entonces, esto los vamos a dividir en ruidos que podemos encontrar en la sístole y ruidos que podamos encontrar en la diástole. Entonces, aquí vamos a ir como paso a paso para que no nos perdamos. Entonces, en la sístole, las válvulas auriculoventriculares, que son la mitral y la tricuspidia, deben estar cerradas, porque en este momento pues es la eyección. Entonces, aquí deben estar cerradas. Si nosotros escuchamos un soplo, que es un ruido anormal, en la sístole, en nuestras válvulas auriculoventriculares, estamos hablando de una insuficiencia. ¿Esto por qué? Porque en este momento deben estar cerradas. Si hay algo que hace que esta esté abierta, pues puede haber un reflujo de sangre. Entonces es una insuficiencia, una válvula que no está bien cerrada cuando debería. Pero si nuestro soplo sistólico lo escuchamos ya sea en foco pulmonar o aórtico, estamos hablando de una estenosis, porque en la sístole, nuestras válvulas pulmonar y aórtica deben estar abiertas. ¿Por qué? Porque en este momento estamos generando la eyección de sangre. Entonces, estas dos deben estar abiertas. Si nosotros escucháramos un soplo, quiere decir que nuestras válvulas están estenosadas, o sea que cuando están abiertas, cuando deberían estar abiertas, hay algo que las está cerrando. Se disminuyó el espacio, solo son dos válvulas, cualquier cosa que esté disminuyendo el calibre de esta válvula nos va a generar una estenosis. Eso en la sístole. Luego vamos a pasar al otro momento, que sería la diástole. En la diástole, las válvulas auriculoventriculares deben estar abiertas. ¿Por qué? Porque es el momento del llenado ventricular. Por lo tanto, si nosotros encontramos un soplo en las auriculoventriculares durante la diástole, estamos hablando de una estenosis, porque deberían estar abiertas y hay algo que está disminuyendo su calibre. Y luego vamos a tener las válvulas pulmonar y aórtica. Si nosotros encontramos un soplo diastólico en foco pulmonar o foco aórtico, estamos hablando de una insuficiencia, porque en este momento, a fuerza, las válvulas deben estar cerradas. Si nosotros escuchamos algo por ahí, quiere decir que hay un reflujo de sangre porque no se cerró la válvula como debería. Entonces, ¿tienen alguna duda de esta parte?
o lo volvemos a repetir todo de esta diapositiva. No, no hay dudas en el chat. Va. Y vean, ya pasó, digamos, lo más tedioso, y ya nada, vamos a pasar a la contracción del músculo cardíaco. Es muy parecido a lo que ya vieron en Fisiología 1. Hay que recordar que prácticamente si nosotros hablamos de calcio, estamos hablando de contracción. Y si nosotros quitamos calcio, estamos hablando de relajación. Es la forma más fácil de ver la contracción del músculo cardíaco. Entonces, hay ciertas diferencias, pero se parecen mucho. Tenemos nuestras cisternas terminales con nuestros túbulos T, pero hay que recordar que la contracción del músculo esquelético era como un acople mecánico, o sea, estaban los de rianodina y los de dihidropiridina y era como si destaparas un corcho. Así es como se hacía en el músculo esquelético. Aquí, en lo que sería músculo cardíaco, no es así. A pesar de que tenemos nuestros túbulos T con nuestras cisternas terminales, nosotros debemos utilizar el calcio que está siendo liberado para que los de rianodina puedan activar los de dihidropiridina. O sea, es calcio inducido por calcio. El mismo calcio que nosotros estemos liberando va a ayudar a liberar más calcio. Entonces, el calcio ayuda al calcio. Y ya, entonces aquí vean, está el de rianodina, que nos ayuda a obtener más calcio. Y también a esto son como, hay puntos localizados donde empieza a haber así liberación, liberación, liberación. Y esto es a lo que se le llama chispazos de calcio. Pero pues si se dan cuenta, todo es calcio. Luego, esa es la parte como más fácil de entender porque ya sabemos cómo ayudan que la actina y la miosina tomen su lugar y demás. Entonces, pues esas son partes que ya no vamos a ver porque ya debe estar como bien entendido de su fisio 1. Y luego vamos a pasar a lo siguiente, que es la relajación. Entonces tenemos en la relajación estos tres mecanismos, por así decirlo. La recaptación de calcio por el retículo sarcoplásmico, que es gracias a la cerca. Hay que recordar que la cerca es pues la bomba que nos está ayudando a que todo ese calcio extra que tengamos lo mantengamos ahí adentro. ¿Por qué? Porque ya dentro de nuestro retículo vamos a tener proteínas como la calsecuestrina y demás que van a ayudarnos a generar una absorción del mismo para que se quede ahí guardado. Entonces, cuando lo necesitemos, lo va a liberar. Pero esto nos ayuda a la cerca. Entonces, lo que pasa normalmente es que hay algo que se le llama fosfolambano. Este fosfolambano normalmente va a estar inhibiendo a la cerca. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a fosforilar a este fosfolambano, lo que sucede es que es como si dejara de estar molestando a la cerca. Lo fosforilamos, deja de estar molestando a la cerca y la cerca puede empezar a meter calcio a nuestro retículo sarcoplásmico. Obviamente también tenemos nuestras bombitas, como son la NCX y la PMK. Esas dos son las principales que nos van a estar ayudando a sacarlo de nuestra célula. Luego, también la liberación por parte de la troponina C. Hay que recordar que la troponina C era C de calcio. Entonces, la troponina tiene calcio. Si nosotros le quitamos a la troponina nuestro calcio, pues obviamente va a dejar de hacer nuestra contracción muscular porque le estamos quitando su sustrato. Entonces, es otra forma de que nosotros tengamos relajación. Y por último, tenemos unos canales, o sea, no es como gran parte, pero una pequeña porción se va a los MICA o los MICA, que son canales de calcio mitocondriales. Aquí la mitocondria empieza a almacenar calcio y el objetivo de todos es como quitar esa disponibilidad. Si nosotros quitamos el calcio, vamos a generar una relajación, porque ya no hay manera de que se generen los puentes y por lo tanto no puede haber un golpe de poder y no podemos generar una contracción muscular. Entonces, a esta contracción es a lo que nosotros llamamos inotropismo. Y a esta relajación es lo que nosotros conocemos como lucitropismo. Así que, pues es realmente muy sencillo. Si lo podemos resumir es, para contraerse, el calcio ayuda a liberar el calcio a través de calcio. Para relajarse, el calcio es secuestrado por todos los mecanismos que acabamos de ver para que no haya disponibilidad de este y nuestras células empiecen a relajarse.
Entonces, no es como gran ciencia, realmente es bastante sencillo, pero pues si tienen alguna duda es válido. No sé si tengan alguna duda, Lili, porque solo es una diapo de esto, porque pues no es tanto. ¿Estás ahí, Lele? Sí, Ah, dicen que queda el chispazo de calcio. sí, son como puntos localizados. Una vez que se libera el calcio, existen como puntos localizados de calcio donde empieza como a haber liberación. No es en todo el lugar, solamente son como puntos específicos, como aleatorios, que nos generan un poquito más de calcio. Entonces, por eso son chispazos, porque es como una pequeña liberación y ahí se acaba. ¿Va? ¿Hay alguna otra, Lele? Si no, pues ya, creo que terminamos. Va, pues entonces ya nada más vamos a dar las conclusiones. Pues, entonces el ciclo cardíaco tiene dos grandes momentos, la sístole y la diástole. En la sístole vamos a generar la eyección, en la diástole vamos a generar el llenado. Estos son ya como puntos importantes para su examen. Si aumentamos o disminuimos la frecuencia cardíaca, vamos a afectar más a la diástole. Luego, momentos en que están cerradas ambas válvulas son contracción isovolumétrica y relajación isovolumétrica. Son los dos momentos donde están cerrados. Esto es lo más probable que les puedan preguntar a ustedes, pero de todas maneras apréndanse todo. Luego los ruidos cardíacos, que son S1, S2, los normales, agregados, S3 y S4. Estos ya son, bueno, este puede ser fisiológico en niños, pero ya el S4 es patológico. Luego de la contracción es calcio por calcio y la relajación, esto es para contracción, y la relajación es secuestrar calcio. Y de la curva presión-volumen, que pues es lo mismo que el ciclo cardíaco en el diagrama de Weyers, pero en chiquito. Entonces, eso es como lo más importante que tienen que saber ustedes para su examen. Entonces, si no tienen alguna duda, pues los invito, creo que ya les dijo el otro instructor, pero pues los invitamos a que participen en nuestros proyectos que tenemos dentro de la academia, como son los registros electrocardiográficos, por si alguien está interesado, pues pueden mandarle mensaje a la Academia de Fisiología. Entonces, si no tienen alguna duda, Lele, pues de mi parte ya es todo y espero que les vaya muy bien y les deseo mucho éxito en su examen.